Así es, muchísimas gracias. En conferencia de prensa, el Ejército Ciudadano por la Paz se ha pronunciado en dos extremos. Primero, lamentar la muerte del señor Juan Antonio López, y segundo, decir que están politizando las instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero más allá de eso, también se habló en voz del dirigente nacionalista Fernando Anduray sobre el tema de los órganos electorales y cómo está la composición política, porque suponen ellos, se ha desmontado ya lo que quería hacer el oficialismo, en este caso quedar los representantes tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como en el Consejo Nacional Electoral, los representantes de Libertad y Refundación para las generales. No ha sido así, también se ha pronunciado referente al tema de las sedes y el pleno en la Corte Suprema de Justicia. Don Fernando, los extremos, ¿quiénes son de Libertad y Refundación los que han hablado de elecciones al estilo Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se supone se ha desmontado de parte de la oposición, al tiempo también el pleno en la Corte Suprema de Justicia con temas sedes, que es lo que se busca? Buenas tardes. Bueno, dos cosas. Primero, las manifestaciones de funcionarios del gobierno del Libre y diputados de que quieren en Honduras el modelo de Venezuela y el modelo de Cuba, el modelo de Nicaragua. Esas han sido manifestaciones públicas en diferentes medios de comunicación. Lucky Medina, Rixi Moncada, Gilberto Río Grillo, Ricardo Salgado, Marlon Ochoa, los diputados Bartolo Fuentes, Sergio Castellanos, todos otros funcionarios de gobierno de izquierda que han dicho que el modelo a seguir en Honduras es Venezuela, es Nicaragua, y que quieren para Honduras eso. Y además, lo que le puso la cereza al pastel, la alerta para el pueblo hondureño, es la visita que hicieran diputados hondureños y funcionarios del gobierno como observadores, respaldando el fraude electoral en las elecciones de Venezuela a favor de Nicolás Maduro. Y desde allá empezaron a favorecer y enriquecer el debate diciendo que ese sistema electoral venezolano era el mejor del mundo y que en Honduras debería construirse y ponerse en práctica ese sistema electoral. Y anunciaron que venían a Honduras a tratar de establecerlo. Este sistema electoral que dio como resultado un fraude descomunal rechazado por el mundo, pero aprobado por Xiomara Castro y los funcionarios de Libre, hicieron que el Partido Nacional y el Partido Liberal reaccionaran y bloquearan las intenciones de Libre de contratar en Honduras con el presupuesto electoral y con contratos de los órganos electorales de Honduras, que contrataran a las empresas de Venezuela que le dieron el servicio a Nicolás Maduro, y que no se contraten y no se pongan en práctica los procedimientos que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela usó para hacer el fraude electoral. En otras palabras, Partido Nacional y Partido Liberal bloquearon a Libre para que en Honduras el sistema electoral y las elecciones no sean estilo Venezuela y mantengamos a salvo, con una salvaguarda, el derecho soberano del pueblo de elegir a sus autoridades sin fraude electoral, sin violencia y sin que se destruya nuestro sistema democrático de vida. ¿El extremo de las sedes? El tema de las sedes es un tema que estratégicamente Libre viene a poner en el tapete las discusiones. Una Corte Suprema de Justicia donde coyunturalmente la presidenta, utilizando sus atribuciones, convoca a conocer del asunto para determinar si eso no es constitucional, es una decisión del Pleno, porque no hubo acuerdo en la Sala Constitucional, pero convoca cuando varios de sus magistrados están ausentes y cuando 6 de ellos no van a poder participar porque ya conocieron antes del asunto o alguno está enfermo. 6 miembros, 6 magistrados. Eso automáticamente le da a la presidenta el derecho de nombrar abogados amigos de ella que respondan a sus intereses, intenciones políticas para decidir sobre si ellos quieren declarar inconstitucional las sedes o no. Y el peligro de esto es que, dependiendo de la gravedad de la violación de la norma constitucional que haya sido declarada violada, dependiendo de eso, a la Fiscalía le nace el derecho o la obligación de hacer persecución judicial, penal, contra los involucrados en la toma de decisiones que fue considerada
violatoria de la Constitución o delitos contra la Constitución. Eso implicaría entonces, en el año electoral, darle a la Fiscalía la probabilidad de perseguir personalmente a la oposición política para disminuir sus posibilidades. Recuérdese que más de 86 diputados aprobaron esos decretos de las sedes y que muchos de ellos están en el Congreso o son dirigentes políticos o van a ser candidatos en el Partido Nacional, en el Partido Liberal. Y cuando Libre le da al fiscal un arma en la mano para que los persiga, lo que está haciendo es trayendo amedrentamiento, anarquía, caos, confrontación y violencia al proceso electoral. Por eso hay que cuidarse. Libre se ha dado cuenta que es absolutamente impopular, que no puede ganar las próximas elecciones, que están siendo descubiertos en sus relaciones con el narcotráfico internacional por parte de los Estados Unidos y están acorralados. Y eso es muy peligroso porque no creo que Mel Zelaya esté dispuesto a entregar el poder a través de elecciones limpias y honestas el próximo año. Muy probablemente va a intentar hacer lo que quiso hacer en el 2009, cuando sabía que con el socialismo del siglo XXI que le agarró a Hugo Chávez, el pueblo hondureño no lo respaldó y prefirió tratar de evitar las elecciones montando la famosa cuarta urna. ¿Qué va a suceder en estas próximas elecciones y el próximo año? Depende de que nosotros, los demócratas, defendamos nuestro derecho a la elección libre y democrática con absoluto respeto a la voluntad popular y que evitemos el socialismo maligno del siglo XXI. Muchísimas gracias, don Fernando Anduray, con nosotros a esta hora. Vamos a retornar a estudios principales, compañeros.